el tema en esta mañana es el reloj de Acaz. Así es que tome nota, nos vamos a gozar con el tema y recuerde cuál es el tema, el reloj de Acaz. Dirá, hermano, ¿por qué el reloj de Acaz? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Y aparte de que hacemos la oración, pues vamos a buscar en nuestras Biblias, en Eclesiastés capítulo 3, vamos por favor al libro de Eclesiastés. Es importante que nosotros nos gocemos con la palabra del Señor, pero que también meditemos en ella y que vayamos a Eclesiastés. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al verso 2, pero antes vamos a orar, antes vamos a pedirle al Señor la bendición sobre todas las cosas, para que sea Dios abriendo nuestro entendimiento, revelándonos su palabra. ¿Qué le parece si oramos juntos y le pedimos juntos al Señor? Señor, yo quiero, Señor, en este poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. ¿Qué le parece? Y vamos a leer la escritura en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Deme un segundito, nada más le voy a poner el número por ahí de teléfono para que de pronto esté preparado cuando le invite a que nos marque, ¿verdad? Usted pueda marcarnos, pero deme tiempecito primero de que meditemos juntos en la palabra del Señor y que nos gocemos con lo que es la palabra del Señor. Pero antes que nada, pues yo quiero invitarlo para que pues nos gocemos, por supuesto, con la palabra bendita del Señor. Y ahí en su pantalla va a aparecer un número de teléfono. Este número de teléfono el propósito es que usted, ¿verdad?, nos marque, pero deme un segundito y vamos a gozarnos contestando también las llamadas que nos hagan. Así es que, pero vamos a la escritura una vez más, y como le decía, vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso número 1 y verso número 2. Y vamos a meditar en un tema que yo creo que muchos de ustedes no lo han escuchado, o si lo han escuchado, yo no creo que lo hayan escuchado, pero vamos a meditar en la palabra del Señor. Los que tal vez lo hayan escuchado son amigos, hermanos en la fe, en los cuales pues tiene tiempo de conocerme porque he compartido este mensaje. Pero hoy vamos a ir a estudiar la palabra del Señor y vamos a ir al tema el reloj de Acaz. ¿Qué le parece si iniciamos leyendo la palabra? La vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Recuerde Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y verso 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Cuando le digo a usted que vamos a meditar en el tema el reloj de Acaz, de pronto puede ser que despierte su atención. Y encontramos que en la palabra del Señor, el libro de Eclesiastés capítulo 3, nos hace referencia a lo que tiene que ver con el tiempo. Y el Señor a través de su palabra dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Está hablando el Señor, por supuesto, de nuestra vida cotidiana. Está hablando de nuestros momentos, inclusive más específicos. En el verso 2, porque dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En esta verso 2 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés está haciendo referencia a un principio y a un final. Está diciendo tiempo de nacer, quiere decir que desde el momento
en el cual nosotros fuimos engendrados, desde el momento en que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, hay algo que empezó a contar. Y empezó a contar la hora, empezó a contar los minutos y empezó el tiempo a contar. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra fecha en la cual nacimos. Y a partir de ese momento empezó a contar en nuestra vida el tiempo. O sea, un reloj empezó a hacer tic, tic, tic. Y el Señor dice en su palabra, todo tiene su tiempo. Y en el verso 2, por supuesto, dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y quiero llevarlo a otra escritura, la cual se encuentra en Isaías capítulo 38, verso 8. ¿Por qué de pronto lo quiero llevar a otra escritura? Porque quiero que pongamos mucha atención. El ser humano está tan enfrascado. Mire, el ser humano, la preocupación aún de nosotros los creyentes, es que de pronto nosotros nos preocupamos en los momentos difíciles. La madre, el padre de un hijo de familia, cuando tienen a su bebé, proyectan muchas cosas para aquel bebé. Y muchos de ellos hasta llegan al grado de preocuparse, aunque apenas está recién nacido, de cómo van a hacer para pagar la universidad. Y empiezan a planear muchas cosas. Lo que quiero que usted me comprenda es que nuestra vida está regida a un tiempo. Nuestra vida está regida a un reloj que está hablando de esta tierra. Y la palabra del Señor nos lo hace muy preciosa. Mire, vamos por favor a Isaías capítulo 38 y vamos a leer el verso número 8. Quiero que vaya por favor Isaías capítulo 38 y vaya tomando nota, por supuesto, y verso número 8. Usted puede leer, por supuesto, desde el verso número 1, pero con fines de reducir el tiempo, nada más voy a la escritura que me es importante, y de aquí es donde viene el tema, el reloj de Acaz. Ya vamos a aprender qué era el reloj de Acaz. Ya tiene todos Isaías capítulo 38, verso 8. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 38, verso 8. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. Y note, por favor, note aquí enseguidita, dice, en el reloj de Acaz. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había descendido. Por supuesto, estamos hablando que la escritura desde el verso 1 nos dice que por aquellos días Ezequías había enfermado de muerte, y al enfermar de muerte vino a él el profeta Isaías. Y cuando vino el profeta Isaías traía una orden de parte de Dios. Acuérdese que el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 y el verso 2 dice que todo tiene su tiempo, el verso 1. El verso 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, y tiempo de plantar y tiempo de recoger lo plantado. Quiere decir que está marcando un principio y un final. Quiere decir que la vida del ser humano está regida siempre a un tiempo. Y vemos que el profeta Isaías viene al rey Ezequías, y lo que viene a decirle es que ordene su casa, porque moriría y no viviría. O sea, viene a anunciarle que el tiempo en el cual el rey Ezequías se encontraba era un tiempo que estaba marcando el fin de los días del rey Ezequías. Y todos vamos a morir. No hay quien me pueda decir que no va a morir, que va a ser eterno, porque no somos eternos. Todos vamos a morir. Quiere decir que todos tenemos un momento donde nacimos y un momento donde vamos a morir. Pero aquí viene lo precioso. Y aquí es donde Dios
quiere descubrirnos muchas cosas preciosas. La Escritura nos marca y nos dice que el rey Ezequías recibió o recibiría una señal. Y la señal es que cuando recibe de parte del profeta Isaías el anuncio que le dice que su vida está por terminar, que arregle su casa porque moriría. Inmediatamente lo que hace Ezequías es voltear su rostro hacia la pared. Y al voltear su rostro hacia la pared, inicia una oración al Señor. Y el rey Ezequías le dice al Señor: oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y la palabra del Señor dice que Ezequías lloró, y no cualquier lloro, lloró con gran lloro. Le había dolido. Yo no creo que ningún enfermo, yo no creo que dentro de esta pandemia aquellos que caen a un hospital contagiados de este virus o de cualquier otra enfermedad, estando en el hospital, la gente quiera morirse, porque la naturaleza humana no quiere morirse y nadie quiere morirse. El rey Ezequías no era la excepción, porque era un ser humano, pero volteó su rostro a la pared, y cuando volteó su rostro a la pared, empezó a hablar con el Señor, empezó a dirigirse al Señor, empezó a traer a la memoria, no que Dios no supiera, porque Dios conoce todas las cosas, pero empezó a traer la memoria de él, que él había andado delante del Señor con íntegro corazón, que había hecho lo que agradaba delante de sus ojos. Y Ezequiel, la Escritura dice que lloró con gran lloro. Y ese quebrantamiento es lo que mueve muchas veces al Señor. Es lo que Dios hace que voltee a mirarnos. El reloj de Acaz estaba marcando el final de sus días. El reloj de Acaz estaba marcando ya que era tiempo de recoger lo que se había plantado en esta tierra. Y la vida del ser humano es algo que se planta. Dios viene y por medio de la pareja del hombre y de la mujer, cuando se unen o cohabitan y tienen relaciones sexuales, viene el hombre y planta la semilla en aquella tierra del óvulo femenino, y una vida es engendrada y empieza a contar el tiempo. Al rey Ezequías se le había llegado el tiempo donde su reloj marcaba el final. Y aquí viene lo hermoso, porque nosotros, antes de conocer a Cristo, todos, sin excepción, vivíamos alejados de los pactos. Dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 11 hacia adelante. Y alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no pertenecíamos al reino de los cielos. Y al estar alejado de los pactos y de la ciudadanía de la casa de Israel, en otras palabras, nuestro reloj marcaba condenación eterna. Nuestro reloj marcaba que al fin de nuestros días, cuando se llegara el tiempo de levantar lo plantado en esta tierra, hablando de la vida del ser humano, el lugar a donde íbamos a parar era el lago de fuego. Era condenación eterna. Era ir
a un lugar donde el gusano nunca deja de arder. Era estar por un sufrimiento en una eternidad por el castigo de nuestras maldades. Pero hay alguien que vino a esta tierra, que descendió a esta tierra. Ya vamos a ir más adelantito. Quiero que me vayas poniendo atención, porque cuando te estoy hablando del reloj de Acaz, vimos Eclesiastés capítulo 3, verso 1, verso 2, que habla que debajo del cielo todo tiene su tiempo. Y el verso 2 dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pero en Isaías capítulo 38, verso 8, Dios, por medio del profeta Isaías, le dice al rey Ezequías que le iba a dar por señal el que retrocediera 10 grados la sombra en el reloj de Acaz. Y alguien se preguntará, hermano, ¿qué es el reloj de Acaz? El reloj de Acaz era un reloj de sol y consistía en una superficie dividida por líneas que representaban las horas, y sobre ellas se proyectaba la sombra de una varilla, siguiendo el movimiento del sol. Haga de cuenta que en la tierra o en el cemento, bueno, esa tierra por la tierra, por supuesto, en la tierra marcaban líneas y ponían una varilla, y a medida que el sol iba saliendo por la mañana o iba descendiendo por la tarde, el sol iba subiendo y la varilla proyectaba la sombra, y conforme iba pasando por cada una de las rayas era el tiempo, era la hora que estaba marcando, era la manera que ellos marcaban el tiempo. Y de acuerdo a los que han tratado de encontrar esto, se cree, o de acuerdo a las investigaciones, quien trajo el reloj de Acaz, por eso es que se llama el reloj de Acaz, fue Acaz, de quien trajo el rey Acaz, quien trajo este sistema de medición a Israel. Lo vio en la Babilonia, lo vieron en esos lugares, y de ahí tomaron la idea y lo pusieron en el pueblo de Israel. Y repito, era un reloj de sol que consistía en una superficie dividida por líneas que representaba las horas, y sobre ella se proyectaba la sombra de una varilla, siguiendo el movimiento del sol en el curso de los días diarios. Ahora, hay características que tienen los relojes, y especialmente el reloj de sol, el reloj de Acaz. Y una de las características es que el reloj no se detiene. Cuando vamos a Isaías capítulo 38, verso 8, hay algo que sucedió ahí diferente, y que era una señal para el rey Ezequías. Pero quiero que lo veamos desde otro punto de vista, y que no veamos la misma escritura, sino que ahora vayamos a Segunda de Reyes capítulo 20, verso número 10. Vamos por favor a Segunda de Reyes capítulo 20 y verso número 10. Ve conmigo a la palabra del Señor. No te separes de aquí. Es algo importante. Muchos de nosotros a veces tenemos miedo a la enfermedad, miedo a un día el desaparecer de esta tierra. Pero ojalá que el Señor pueda revelarnos algo precioso en este día. En Segunda de Reyes capítulo 20, verso número 10, vas a encontrar en la misma escritura que ves en Isaías capítulo 38 y el verso 8. Y en el verso 10 vemos un poquito más enriquecido la respuesta
que está recibiendo o el panorama que vemos en Isaías capítulo 38, verso 8. Por eso quise traerte aquí, porque recuerda que una de las características de un reloj es que, hablando especialmente del reloj de sol, es que el reloj nunca se detiene. Y digo nunca se detiene porque aún si ponen el reloj de sol, el sol sale todos los días. No es como los relojes estos que traigo ahorita, ¿verdad? Que de pronto se le acaba la batería y ya dejó de moverse. Pero en el reloj de Acaz era un reloj de sol y el sol siempre sale y siempre está haciendo la medición del tiempo. Y mire, en el verso 10 de Segunda de Reyes capítulo 20 dice la palabra: y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. O sea, el mismo Ezequías estaba diciéndole al profeta Isaías: a ver. El reloj se mueve y desciende la sombra. A medida que el sol va pasando, la sombra se va moviendo, va descendiendo. Pero el que retroceda 10 grados, eso no es normal, dice. Y esa era la señal que él estaba teniendo. Esa era la señal que el Señor le está diciendo que iba a recibir. Esa era la señal que el Señor le está diciendo al rey Ezequías que iba a recibir. Y eso es algo importante, porque el rey Ezequías le está diciendo: fácil es que la sombra descienda 10 grados, pero que la sombra retroceda no es fácil. Pero quien estaba hablando era el Señor. Y aquí hay algo bien hermoso, porque en el reloj de todos nosotros, antes de conocer a Cristo, el reloj no se detiene. Tenía un principio y un final. Los que no conocen del Señor tienen un principio y un final. El final marca condenación eterna. Y no había nada que pudiera detener ese tiempo para que tarde o temprano llegaran al final de los días. Y al llegarse al final de los días, lo que estaba en lo que venía enseguida era condenación eterna. Que te habla, con todas las cosas malas que hice, con la manera que vivía, era una manera desagradable, era una manera ofensiva la cual vivía y que no agradaba a Dios. Y que al final de mis días, al final de que terminaran los días en esta tierra, para darle una continuidad en ese reloj, marcaba condenación, marcaba un tormento eterno que no había manera de cómo evitarlo. No había cómo de pronto se detuviera para no llegar a aquel tiempo. Pero bendito sea el nombre del Señor. Que el mismo Dios de los cielos no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. No. Se despojó de su grandeza, se despojó de su poder, descendió a esta tierra. Y al descender a esta tierra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese día que el Señor murió, la tierra tembló. La palabra dice que los que habían muerto resucitaron, salieron de las tumbas, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y es que el Señor vino a detener el tiempo que marcaba nuestro final.
El Señor vino a detener la marcha apresurada que nosotros llevábamos a la condenación eterna. Y vino y detuvo el tiempo y nos metió al tiempo de Dios para estar por una eternidad con Cristo. Pero quiero que me pongas atención, porque dentro de las características del reloj de Acaz, que la palabra del Señor nos lo muestra, nos lo enseña, dice que el reloj de Acaz no se detiene. Por eso el rey Ezequías dice, a ver, es fácil que la sombra descienda a 10 grados, pero que retroceda es como detenerlo, y aparte de detenerlo es regresar el tiempo. Esto es imposible, pero era la señal que se le estaba dando, era la señal que iba a recibir el rey Ezequías, y como señal para extender su vida, para que su vida que marcaba el final se extendiera por 15 años. Y a usted, a mí vino Cristo, y al morir en la cruz del Calvario, allá donde el velo se rasgó en ese preciso momento, donde hubo un temblor, donde las tumbas fueron abiertas y salieron los muertos de las tumbas y vivieron, hermano, hermana, amigo, amiga. Esto es algo precioso y maravilloso, porque ahí lo que era imposible, lo que no podía suceder porque el tiempo no se detiene, el Señor detuvo nuestra marcha y tomó nuestro lugar. Y al tomar nuestro lugar recibió todo el castigo de la ley, cayó sobre Él. Pero no era Él el culpable, nosotros éramos el culpable, pero nuestro final marcaba condenación eterna y no había manera de cómo detener el reloj, no había manera de cómo de pronto nuestras vidas fueran extendidas. Por eso vino Cristo a morir por nosotros en esta tierra, a dar su vida en rescate por nosotros los pecadores, y con sangre preciosa sella el pacto que ahora nosotros disfrutamos. Nos sacó de un reloj humano y nos mete al reloj de Dios para estar por una eternidad con Cristo Jesús. Esto es maravilloso, esto es precioso. La palabra del Señor dice, dentro de las características que tiene el reloj de Acaz, es que el reloj no se detiene. Por eso, el rey Ezequías le dice al profeta Isaías, a ver, es fácil que la sombra descienda a 10 grados, pero que retroceda a 10 grados es como detener el tiempo y regresarlo. Y era algo que le salió, que le preguntó al profeta Isaías. El reloj de Acaz es como el reloj humano, es un reloj de sol, por supuesto, pero el reloj humano, por ejemplo, el salmista dice que el ser humano tiene un principio y tiene un final. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 2, dice que tiempo de nacer y tiempo de morir. Estamos hablando que la vida del ser humano se refleja o se asemeja al reloj de Acaz. ¿Por qué? Vamos por favor, Salmos 51, verso 5. Salmos 51, verso 5, por favor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Salmos 51 y verso número 5. En el Salmo 51, verso 5 es un salmo de arrepentimiento, el cual el rey David está expresando. Pero en el verso 5 dice el rey David, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo que está hablando David es que tuvo un principio de su vida, y al iniciar en este mundo había sido formado en la maldad. Es lo que dice el verso 5, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que entramos en el reloj, el reloj humano o el reloj de Acaz. Cuando entramos a esta vida, cuando empezamos a funcionar, cuando empezamos a abrir nuestros ojos, todos nosotros nacimos en pecado, nacimos en maldad.
Y es por eso que el reloj es como el reloj de Acaz, porque el reloj humano empieza en la maldad y el tiempo de sus días que marca el final, marca condenación eterna. Y el salmista dice: he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Job, por su parte, dice en el libro de Job, capítulo 14, verso 1, el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de turbaciones. Verso 2 del libro de Job dice: como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. El profeta Isaías, por su parte, hablando de lo que es la semejanza del reloj humano con el reloj de Acaz, el profeta Isaías dice en el capítulo 40, el verso 6 del libro de Isaías: una voz dijo, clama. Entonces él respondió: ¿qué de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. El verso 7 de Isaías capítulo 40 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Está hablando del ser humano. Está hablando de que el ser humano empieza su existencia marcando el tiempo como el reloj de Acaz, y que tiene un principio, pero que la mayor o todos los seres humanos que no han recibido a Cristo, o los que estamos antes de recibir a Cristo, nosotros estábamos en ese tiempo donde empieza a marcar nuestra vida, y el final marcaba condenación eterna. El final marcaba algo que era propio de recibir de un castigo hacia nosotros. Cuando vamos a la palabra del Señor y nosotros leíamos el verso 10, por supuesto, del Segunda de Reyes capítulo 20, el verso 1 de Segunda de Reyes dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, que dice que el reloj de él estaba marcando el final. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Y la palabra del Señor, Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecamos, o por cuanto todos pecaron, yo siempre digo por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Porque me incluyo, pero por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero hay algo precioso, que así como se le extendió la vida y el Señor usó el reloj de Acaz como una señal para el rey Ezequías para extender la vida, su reloj, mi reloj, el tiempo que marcaba el final era tiempo de condenación. Era tiempo en el cual íbamos a morir, íbamos a estar por una eternidad donde el lloro y el crujir de dientes, en el lago de fuego, donde el gusano nunca deja de arder, donde iba a haber un castigo eterno para nosotros. Pero ahí es donde aparece Cristo y desciende a esta tierra. Y al descender a esta tierra nos extiende la vida, pero ya una vida no de condenación, sino una vida eterna, una vida por la cual vamos a estar exaltando y glorificando el nombre del Señor por una eternidad. Y esto es algo hermoso, es algo precioso. Vamos, por favor, ya para culminarte el verso, vamos a Mateo capítulo 27, por favor, Mateo capítulo 27. Y quiero que veamos
en la palabra del Señor lo que ocurre en la palabra del Señor. Mateo capítulo 27, por favor, ve al verso 52. Mateo capítulo 27, verso 52. Vamos a leer desde el 51. Y aquí vamos a leer desde el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y sus cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios. Allí estaban muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando el Señor muere, muere por todos nuestros pecados. Y sucedió algo tremendo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La palabra del Señor dice que la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Aquellos que habían muerto, aquellos que estaban enterrados, vivieron. Exactamente es lo que pasó con nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estamos envueltos en la maldad, y el Señor en su grande misericordia hizo cosas preciosas. Amado hermano, amigo, amiga, en este día que estás ahí al frente de tu televisor, estás al frente de la página de Facebook, en tu teléfono, mira qué gran privilegio que el Señor detuvo el tiempo. Sí, el Señor detuvo el tiempo para que usted, al igual que yo, que nuestro reloj marcaba la condenación eterna, estar por una eternidad en el lago de fuego, hoy pudiéramos tener la dicha de decir que vamos a estar por una eternidad con Cristo, glorificando y exaltando su nombre. Pero fue necesario que el mismo Señor de los cielos descendiera a esta tierra y diera su vida en rescate por nosotros. Y hoy es un buen día. Si tú no le has entregado tu vida al Señor y tu vida está fluyendo entre todo lo que tiene que ver esta vida, afanado por las cosas y por tantas cosas, y le has fallado al Señor, el reloj, aunque estés sano, el reloj que marca el final es condenación eterna, una perdición. Es que vas a ir a parar al lago, y el Señor no quiere eso. Por eso vino a esta tierra, vino a tomar nuestro lugar, a parar el reloj que regía nuestras vidas y tomar el lugar que marcaba la condenación para nuestras almas, y salvarnos de aquello y traernos al reloj de Dios y tener vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es algo hermoso, es algo precioso. Ojalá que hayas comprendido el mensaje en este día.